Hola, alumnos y alumnas de Introducción a la Matemática y Elementos de Matemática. En este video continuaremos con algunos conceptos que refieren a módulo y en particular vamos a ver algunas cuestiones que les permitirá resolver el ejercicio 6 de la práctica 4. Lo primero que quiero que recordemos es la definición de módulo o valor absoluto y en particular la definición de distancia entre dos números. Lo que decía la definición es que dados dos números reales, x, y, se define la distancia entre x e y de la siguiente manera. La distancia entre x e y es igual al módulo de x menos y. Habíamos visto en el video anterior que es independiente de cómo uno reste los números, vale que la distancia entre x menos y, o sea el módulo de x menos y, es igual al módulo de y menos x. Recordemos esto con algunos ejemplos. Por ejemplo, la distancia entre 1 y 5 es el módulo de 1 menos 5, o sea, el módulo de la diferencia. Esto me devuelve menos 4 y el módulo de 4 es 4. Podemos hacer la resta al revés. 5 menos 1 es 4 y el módulo de 4 es 4. Si representamos esto en la recta, nos paramos en el 1, nos paramos en el 5 y efectivamente medimos una distancia que es 4. Ejemplo 2. Distancia entre el menos 4 y el 2. Esto es el módulo de la diferencia entre estos dos números, ¿sí? Módulo de menos 4 menos 2, eso me da menos 6 y el módulo de menos 6 es 6. Si lo restamos al revés también funciona. 2 menos menos 4 ahora me devuelve 6 y el módulo de 6 es 6. Si representamos en la recta numérica, nos paramos en el menos 4, nos paramos en el 2 y efectivamente tenemos distancia 6. Ejemplo 3. ¿Qué pasa si nos dicen la distancia entre un número x y el número 1? Bueno, eso es lo mismo, como los ejemplos que hicimos recién, es el módulo entre el número x y el número 1. La diferencia entre x menos 1. Y ejemplo 4, si tengo la distancia entre x y menos 2, eso va a ser el módulo de x menos menos 2, o sea, el módulo de x más 2, ¿sí? Bueno, ahora vayamos a la siguiente pregunta. Me dice, ¿qué quiere decir la expresión módulo de x menos 1 igual a 2? ¿Sí? Entonces, por lo que vimos recién, el módulo de x menos 1 me representa la distancia entre x y 1. Y acá me está diciendo que la distancia entre x y 1 tiene que ser 2. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos con la recta numérica para responder quiénes son esos x? Entonces, como esto quiere decir que estamos midiendo la distancia entre x y 1, el número que conocemos es el 1. Entonces nos vamos a parar en el 1. Y me dice que desde ese 1 tenemos que medir una distancia 2. Entonces 2 para la derecha, 2 para la izquierda. Cuando corremos hacia la izquierda terminamos en el menos 1, o sea que menos 1 es uno de esos x que estábamos buscando. Y cuando corrimos a la derecha obtenemos el 3, o sea que x igual a 3 es el otro número que estábamos buscando. Entonces podemos decir que los x que resuelven esta ecuación son el menos 1 y el 3. Fíjense que si verificamos acá y pongo acá el menos 1, me queda menos 1 menos 1 menos 2, módulo de menos 2 es 2, o sea que verifica. Y si pongo el 3, me queda 3 menos 1, que es 2, y el módulo de 2 es 2. Bien, en este ejercicio, que es muy parecido al ejercicio 6 de la práctica 4, dice hallar gráficamente todos los x pertenecientes a los reales de manera tal que verifiquen las siguientes ecuaciones. Entonces, vamos a leer primero qué nos dice esa ecuación. Me dice módulo de x menos 3 igual a 2. Lo mismo que hicimos recién. Esto me está diciendo, como es el módulo de una diferencia, que es la distancia entre un x que no conozco y el 3. Entonces, lo que vamos a hacer es pararnos en el 3.
¿sí? Nos vamos a parar en el 3. Y ahí me está diciendo que tenemos que recorrer una distancia exactamente igual a 2. Entonces voy a recorrer una distancia igual a 2 y voy a caer en el 5, voy a correr una distancia 2 y vamos a caer en el 1. Entonces el conjunto solución de esa ecuación, pensándola gráficamente, es el 1 y el 5. Lo ponemos, recuerden, entre llaves porque solamente quiero decir que es el 1 y el 5. Y nuevamente, si nosotros acá ponemos el 1, me queda 1 menos 3 menos 2, módulo de menos 2 me da 2. Y si pongo el 5, me queda 5 menos 3, 2 y el módulo de 2 es 2. Bien, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice el módulo de x más 2 tiene que ser 2. Recuerden que acá, cuando uno tiene esto, la definición era el módulo de una resta. O sea que ahí tenemos escondida una resta, ¿sí? Entonces, ¿cómo reescribimos esa suma? Como x menos menos 2. Quiere decir que la distancia que vamos a medir es entre un número x que no conozco y el número menos 2. Entonces nos vamos a parar en menos 2 y vamos a recorrer nuevamente una distancia 2. Si recorremos una distancia 2, vengo acá, voy a terminar en el 0 y si vengo acá voy a parar al menos 4. Entonces esos x que estábamos buscando son el menos 4 y el 0. Entonces el conjunto solución gráficamente de esa ecuación es el menos 4 y el 0, ¿sí? Bien, vamos a los últimos ejemplos. Tenemos este que me dice que la distancia entre 1 y x tiene que ser 3. Recuerden que esto es lo mismo que escribir x menos 1 igual a 3 porque no importa el orden de la resta. Y nuevamente la misma idea, lo que vamos a hacer es medir la distancia entre un x que no conozco y el 1. Entonces nos vamos a parar en el 1, ¿sí? Uy, me salió un poquito más abajo. Nos vamos a parar en el 1 y vamos a recorrer una distancia 3, ¿sí? Esto es lo que me mide la distancia. Entonces, si mido distancia 3, ahora voy a ir a parar al 4, ¿sí? Distancia 3. Y si ahora medimos acá distancia 3, vamos a parar al menos 2. Entonces los x que estábamos buscando son el menos 2 y el 4, ¿sí? Entonces el conjunto solución de esa ecuación es llaves, menos 2 y 4. Bien, y por último, les queda a ustedes para verificar que esto efectivamente se cumple. Y por último nos toca esta ecuación. Bueno, acá lo que tenemos que detectar es que tenemos un problema porque el módulo, esa distancia entre x y 2, está igualado a un número que es negativo. Y fíjense, una de las propiedades que habíamos visto del módulo es que el módulo siempre es mayor o igual que 0 para cualquier x. Y esto que está acá es un número que es negativo. Entonces eso que está ahí, no vamos a poder encontrar ningún x que cumpla que la distancia entre x al 2 me dé un número negativo, sea el 4 o sea otro número. Entonces vamos a decir que el conjunto solución de esa ecuación es vacío, ¿sí? No tiene solución, ¿sí? Bien, con esto van a poder resolver todo el ejercicio 6, donde justamente les piden que hallen gráficamente los x en R que verifiquen las siguientes ecuaciones, ¿sí? Espero que este video entonces les sirva para resolver este ejercicio.